Hola a todos, en este video vamos a comenzar con el desarrollo de los huesos de la cara, es decir, lo que habíamos comentado anteriormente en otros videos, lo que también llamamos macizo facial. En esta imagen que ustedes están viendo, estamos justamente con una imagen coloreada donde están todos los huesos que van en la vista anterior. Es una vista anterior de la cabeza ósea, pero nosotros vamos a hacer referencia ahora a todo lo que comprenden los huesos del macizo facial. Aquí ya podemos distinguir algunos, como los huesos nasales, los malares o pómulos, los huesos maxilares y la mandíbula. Alcanzamos a ver algo también del cornete inferior y del vómer. En esta imagen nosotros tenemos una vista lateral, y en esta vista lateral nosotros podemos observar entonces también lo que es la mandíbula, maxilar superior, este hueso que es el malar o pómulo, ahí vemos el lagrimal, y los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Nosotros vamos a decir entonces que este macizo facial ocupa la parte anterior e inferior de la cabeza ósea. Eso ya lo habíamos mencionado cuando habíamos hecho la división de cabeza ósea en neurocráneo y viscerocráneo, o también llamado macizo facial. Y este macizo facial o viscerocráneo se va a componer de 14 huesos, 6 huesos que son pares y 2 que son impares. Tengamos en cuenta que todos estos huesos son fijos, a excepción de uno de ellos, que es la mandíbula, justamente gracias a esta articulación, que es la articulación temporomandibular. Entonces este es el único hueso móvil del macizo facial o viscerocráneo, y es móvil gracias a esta articulación, que es la articulación temporomandibular. Bien, en esta imagen lo que nosotros estamos viendo es, digamos en color, para que nos quede más claro todavía, lo que era la división entre el neurocráneo, que es lo que ya hemos terminado de describir, con el viscerocráneo. Es decir, este es un esquema de una vista lateral de la cabeza ósea, en donde tenemos toda la parte posterior y superior, habíamos dicho que eso era el neurocráneo, y toda la porción anterior e inferior que comprende lo que es el viscerocráneo o macizo facial. Bien, le habían dicho que estaba compuesto por 14 huesos, de los cuales 6 eran pares y 2 son impares. Los huesos pares, entonces, que nosotros vamos a estudiar, son los huesos, los maxilares, los huesos lagrimales, que antes se llamaban unguis, los malares, los palatinos, los huesos nasales, que también los pueden ver anteriormente como huesos propios de la nariz, y los cornetes inferiores. Y los huesos impares son 2, el vómer y la mandíbula. Bien, comenzamos entonces con lo que es la descripción del hueso maxilar. El hueso maxilar, vamos a ver de que que está en tono amarillito, acá marroncito, el hueso maxilar va a estar ubicado en el centro de lo que es el macizo facial, está por fuera y debajo de lo que son las masas laterales del etmoides, que ustedes ya también las conocen, por debajo del hueso frontal y por dentro de los malares. Entonces, si nosotros lo ubicamos, está en el centro de la cara, por debajo del frontal y por dentro de los huesos malares o pómulos. Este hueso va a formar parte, fíjense, de muchas regiones que son muy importantes a nivel de lo que es el viscerocráneo y de lo que es en sí la cabeza ósea, como es la bóveda palatina, la fosa nasal, las cavidades orbitarias, la fosa cigomática, la fosa pterigomaxilar. A lo largo del estudio de cabeza ósea, en los próximos videos, vamos a referirnos en un video particular a lo que son todas las fosas craneofaciales o fosas comunes al cráneo y la cara, y ahí vamos a ir describiendo cada una de ellas. Bien, esta imagen que nosotros estamos viendo es una vista externa del maxilar superior. Como ven ustedes, este hueso tiene una forma cuadrilátera, por lo que le vamos a describir dos caras, una cara externa que es la que estamos viendo y una cara interna, y le vamos a describir 4 bordes, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. Comenzamos entonces la descripción, o sea, en esta vista externa de la cara externa. Nosotros en la cara externa lo primero que nos va a llamar la atención es esta saliencia ósea que se llama apófisis piramidal, o proceso también cigomático o apófisis piramidal, que va a presentar tiene forma de pirámide, una pirámide triangular,
con una base, un vértice que ustedes ven que es trunco y 3 caras, una cara superior, una cara posterior y una cara anterior. En cuanto a la cara posterior de esta apófisis piramidal, se confunde prácticamente con lo que es el borde posterior del hueso maxilar, y recibe el nombre de tuberosidad del maxilar. Entonces, nosotros cuando hablamos de la tuberosidad del maxilar, estamos hablando del borde posterior y también puede ser parte de lo que es la cara posterior de esta apófisis piramidal. La porción superior o la cara superior de esta apófisis piramidal también se llama orbitaria, y si ustedes se dan cuenta es porque va a formar parte, o la mayor parte prácticamente, del piso de las fosas orbitarias. Bien, en cuanto a la cara anterior de esta apófisis, nosotros vamos a ver que en esa cara encontramos un agujerito que es el agujero suborbitario. El agujero suborbitario, que va a dar paso justamente, o infraorbitario, a nervios y vasos del mismo nombre, o sea, infraorbitarios. También vamos a encontrar en esta cara, en coincidencia con el diente canino, una eminencia que se llama eminencia canina, la eminencia canina. Y también vamos a encontrar en esta cara, por dentro, lo que es la fosita mirtiforme. Fosita mirtiforme. En esa fosita mirtiforme se va a ir a fijar un músculo, de los músculos justamente faciales, que se llama músculo mirtiforme. Entonces, repasamos. En esta cara externa del hueso maxilar, lo que vamos a describir es fundamentalmente la apófisis piramidal con sus 3 caras, o sea, la cara orbitaria o cara superior formando parte del piso de la órbita, su cara posterior que toma el nombre de tuberosidad del maxilar, ya que se confunde con lo que es el borde posterior del hueso, y su cara anterior, donde encontramos el foramen infraorbitario, o agujero infraorbitario o suborbitario, que es para el paso de los vasos y nervios infraorbitarios. También en esta cara externa encontramos la eminencia canina y la fosita mirtiforme. Bien, si nosotros nos vamos ahora en esta vista externa, vamos a analizar los bordes. De los bordes, nosotros vamos a tener 4 bordes, ya lo habíamos mencionado, y teníamos el borde entonces anterior, el borde posterior, el borde superior y el borde inferior. Comenzamos entonces con el borde anterior. El borde anterior va a presentar esta escotadura que se llama escotadura nasal, y que al unirse los dos maxilares van a dar origen, o van a formar el orificio anterior de las fosas nasales, van a formar todo el contorno del orificio anterior de las fosas nasales. También tenemos la espina nasal, es decir, más hacia abajo, la espina nasal. Entonces, la espina nasal y la escotadura nasal. Eso lo encontramos en el borde anterior. En el borde superior, nosotros vamos a ver de que este borde va a presentar justamente en la unión del borde superior con el borde anterior esta prominencia ósea que se llama apófisis ascendente o rama ascendente del maxilar. Rama ascendente del maxilar, que ya la vamos a describir. Este borde superior se va a articular también, como ustedes ven ahí, con un hueso también del macizo facial, que es el hueso lagrimal o unguis. También se va a articular con el etmoides, con la apófisis orbitaria del palatino, y en la unión de este borde con el anterior, como les decía, se va a originar esta apófisis ascendente. Entonces, el borde superior nosotros le vamos a reconocer esos elementos. Primero la articulación con el hueso lagrimal, luego con el etmoides y por último con la apófisis orbitaria del palatino. Y sabiendo que este borde superior con el borde anterior va a dar origen a esta apófisis, que es la rama ascendente del maxilar. También dijimos que tenía un borde inferior y un borde posterior. El borde posterior se llama tuberosidad del maxilar, y la vamos a tener presente cuando veamos la fosa pterigomaxilar, una de las fosas estas que yo les mencionaba hace un rato, que son las fosas craneofaciales, ¿no? Ya que este borde se va a enfrentar a la apófisis pterigoides del efenoides. Pero bueno, tengan por ahora en cuenta que este se llama tuberosidad del maxilar. Y por último, el borde inferior, que es este que ustedes ven aquí abajo, bueno, ese borde se llama borde alveolar o reborde alveolar, ya que en este borde ustedes saben que se encuentran una serie de cavidades que son las cavidades alveolares, donde se van a insertar justamente las piezas dentarias superiores. Bien,
Si nosotros ahora vemos una vista interna, es decir, ahora tenemos el maxilar por su cara interna, lo primero que vamos a observar es esta lámina ósea, este de color celestito es otro hueso, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es todo este hueso marroncito amarillito acá, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a describir entonces es esta lámina ósea abovedada, que es una lámina que se va a disponer en el plano transversal, transverso, y esta lámina se va a llamar apófisis palatina, Entonces, esta apófisis palatina va a formar parte de lo que es el techo de la cavidad bucal y también forma parte del piso de las fosas nasales. Va a dividir esta lámina ósea, esta apófisis palatina, va a dividir la cara interna del hueso en dos porciones. Una porción más pequeña, en la porción inferior, que corresponde a lo que es la cavidad bucal, y una porción superior, que es más grande y que corresponde a fosas nasales. Entonces esta sería la porción endobucal y esta sería la porción endonasal de la cara interna del maxilar, del hueso maxilar. Y recuerden que esta es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina, como les digo, al estar articulados los dos maxilares, el derecho y el izquierdo, va a formar todo lo que es el paladar duro. Es decir, toda la porción anterior, por lo menos la mayor parte de lo que es el paladar duro. A este nivel tenemos que mencionar que cuando existe algún defecto en la unión de las dos apófisis palatinas, es que puede quedar espacios, pueden quedar zonas abiertas, y eso constituye una enfermedad que se llama fisura palatina. Fisura palatina, es decir, está poniendo en comunicación la cavidad bucal con fosas nasales, ¿no? Fisura palatina que hay de distintos grados. Y si esta patología se acompaña también con alteraciones de las partes blandas, es decir, de la zona de los labios, es decir, que aparecen también separados, es lo que constituye lo que se conoce como labio leporino. Entonces ustedes habrán escuchado hablar del labio leporino. En ese caso lo que estamos diciendo es que hay una falta de unión de lo que son las partes blandas a nivel del labio superior, en la línea media obviamente, y se puede acompañar también de lo que es la falta de soldadura a nivel de las apófisis palatinas de los maxilares. Bien, nosotros en esta cara también lo que estamos observando es en la porción superior, en la que se denomina endonasal, un gran orificio. Este orificio es el orificio de entrada, digamos, el orificio de entrada a una cavidad aérea, una cavidad neumática que se encuentra dentro del hueso maxilar y que es el seno maxilar. Este es uno de los tantos senos paranasales que nosotros ya hemos ido mencionando en los videos anteriores de huesos del neurocráneo, ¿no? Entonces, esta es la entrada, el orificio de entrada a el seno maxilar, que es esa cavidad aérea neumática que se encuentra dentro del hueso maxilar. Esta imagen que nosotros vemos aquí es justamente así grande el orificio, porque tenemos prácticamente la pieza sola, el maxilar, pero cuando en el esqueleto articulado, es decir, cuando está todo el macizo facial completo articulado, este orificio queda muy reducido justamente por todos los huesos que se ponen a su alrededor. ¿Qué huesos van a ser? Bueno, hacia adelante el hueso lagrimal, hacia arriba dijimos que era el etmoides, hacia atrás este que es el palatino, la porción vertical del palatino, y hacia abajo el cornete inferior. Entonces, cuando están los cuatro huesos articulados, este orificio queda reducido a una pequeña abertura y que, como ustedes saben, el seno maxilar estaba terminando en el meato medio de las fosas nasales. Ya cuando veamos cavidades, fosas nasales, lo vamos a volver a mencionar. Bien, y en esta cara también vamos a ver que es el canal lagrimal, es decir, por delante del orificio del seno existe este canal, el canal lagrimal, que es para el conducto lacrimonasal, justamente, y que va a quedar, ahora es un canal y va a quedar, digamos, cerrado, completado como conducto, cuando se articule aquí arriba el hueso lagrimal o ungis. Entonces, cuando se articula lagrimal o ungis, completan este que ahora es canal en un conducto, y por ahí pasa el conducto lacrimonasal. Bien, este seno maxilar también tiene otros sinónimos, como por ejemplo el seno de Leonardo. Ustedes ven que esta es una imagen de Leonardo da Vinci, justamente. Él en sus libros ya comenzó el estudio y él ahí ya lo había descrito,
entre todo lo que hizo Leonardo, también se dedicaba a los estudios de anatomía, ¿no? Leonardo da Vinci. Entonces este es un dibujo original de los libros de él, y por eso este seno maxilar también recibe el nombre de seno de Leonardo. También lo pueden ver como antro de Eichmüller, antro de Eichmüller, seno maxilar o antro de Eichmüller. Estas son todas imágenes que son propias de los libros de Leonardo da Vinci. Bueno, en el seno nosotros podemos considerarle distintas paredes. Por ejemplo, una pared anterior, que la pared anterior también se llama yugal y se va a relacionar con la mejilla. Es decir, está relacionada con la mejilla, entonces la pared anterior se llama pared yugal y se va a relacionar justamente con la mejilla. Una pared superior, que es la pared orbitaria, o sea que este es el seno, ahí arriba está la órbita, entonces pared superior orbitaria, la pared anterior que es la yugal. Una pared posterior inferior, que se va a relacionar con la fosa cigomática. Va a presentar también este seno un vértice. El vértice corresponde al hueso malar, y una base, ahí va el vértice al malar, y una base que va a presentar un orificio por donde sale el conducto, digamos, que lo comunica con las fosas nasales. Ese seno que nosotros habíamos visto en la pared lateral de la fosa, ese orificio que habíamos visto, este orificio, bueno, ese orificio está ubicado en lo que sería la base de este seno maxilar o seno de Leonardo. Bueno, entonces, si nosotros, esta es otra imagen para ver la cara interna, ahí estamos en color gris, todo lo que es el maxilar, y ahí tienen ustedes más en rosadito lo que es el hueso palatino, que ya lo vamos a describir después. Entonces, cara interna, recuerden que tenemos la apófisis palatina, debajo de la palatina la porción endobucal de esta cara interna, que corresponde a la cavidad bucal, y por encima la porción endonasal, que corresponde a fosas nasales. Y por sobre la apófisis palatina también tenemos el orificio de entrada al seno maxilar, ¿no? Al seno maxilar. Recuerden siempre que este seno está reducido por la articulación con los huesos. Palatino hacia atrás, etmoide hacia arriba, lagrimal o unguis hacia adelante y el cornete inferior hacia abajo. Bien, vamos ahora, esta es una imagen que les pongo para que veamos, todo esto es el hueso maxilar. Esta imagen a lo mejor no la terminan de comprender bien del todo, pero este es todo el hueso maxilar, ahí ven las piezas dentarias, y esta es el seno, ¿no? Estas son las cavidades del seno maxilar, ¿no? Entonces, ¿para qué les pongo esta? Para que les quede bien clara. En esta vista superior lo que estamos viendo es el piso de las fosas nasales, ahí está el piso de las fosas nasales, y en la imagen de la derecha es el maxilar visto desde abajo o desde dentro de la cavidad bucal, si ustedes quieren, ahí tienen todas las piezas dentarias. Entonces este es el paladar, el techo de la cavidad bucal. Entonces ustedes ven, estas son preguntas que se hacen siempre en los exámenes de cómo está conformado el piso de fosas nasales, podemos pedirlo, o cómo está constituido el techo de la cavidad bucal. Es exactamente lo mismo, es simplemente cuando hablamos de piso de fosas nasales estamos viendo el maxilar desde arriba. Entonces ustedes dicen las dos apófisis palatinas, o las apófisis palatinas de ambos maxilares, ahí lo ven, soldadas en la línea media. Y por detrás esta que es el hueso palatino, que ya lo vamos a mencionar después. Y en este caso, si vemos techo de cavidad bucal, lo mismo, ¿no? Todo esto son las apófisis palatinas del maxilar, ¿no? Unidas en la línea media están formando lo que es el techo de cavidad bucal, que es el paladar duro, ¿no? Todo lo que es el paladar duro. Bien. Continuamos ahora con otro de los huesos del macizo facial o víscero-cráneo, y nos vamos a dedicar a este hueso, que es el hueso cigomático, o también llamado pómulo. O también pómulo, que va a formar parte, como les digo, de lo que es la mejilla, de lo que es la zona de mejilla, ¿no? Entonces, el hueso malar o pómulo o hueso cigomático, bueno, es un hueso cuadrilátero, ustedes lo ven que es cuadradito, un hueso cuadrilátero, y que va a estar ubicado en la parte más externa del macizo facial. ¿Qué le vamos a describir a este hueso? Dos caras, una cara externa, una cara interna. Le vamos a describir 4 bordes y 4 ángulos. Comencemos primero con la cara externa, que es la que estamos viendo en este momento. Esta cara es lisa, como ustedes ven, es convexa,
y va a prestar inserción a músculos que pertenecen a los músculos faciales justamente y que se llaman músculos cigomáticos. Van a ser los músculos cigomáticos mayor y menor. Cuando vemos la cara interna, vamos a ver que esa es una cara cóncava, y va a estar formando parte de la fosa temporal y también de la fosa cigomática. Es decir, ya cuando veamos fosas craneofaciales van a comprender mejor qué es fosa temporal y qué es fosa cigomática. Entonces, la cara interna de este hueso malar va a formar, como les digo, es cóncava y forma parte de la fosa temporal y de la fosa cigomática. Y va a prestar inserción justamente al músculo temporal, es decir, uno de los músculos masticadores. Bien, entonces, cara externa para los cigomáticos, mayor y menor, cara interna para el músculo temporal. Bueno, después de las dos caras, nosotros dijimos que tenía bordes. Los bordes van a ser el borde antero-superior, el borde postero-superior, el borde antero-inferior y el borde postero-inferior. Entonces, antero-superior, postero-superior, antero-inferior, postero-inferior. Si nosotros vamos al borde antero-superior, vamos a ver que este borde es romo, es un borde romo, y va a ayudar a formar parte de lo que es el contorno de la fosa orbitaria. Hacia arriba se va a dar origen o se va a articular con lo que era la apófisis orbitaria externa del hueso frontal, y hacia abajo se va a continuar con el hueso maxilar. Entonces este es todo lo que es el borde antero-superior. El borde postero-superior, que es este que está aquí, bueno, va a formar parte del contorno de la fosa temporal. El borde antero-inferior es dentado, ¿ve? Que tiene como unos pequeños dientes, y se va a articular con el maxilar. ¿Con quién específicamente? Con ese vértice truncado que formaba la apófisis piramidal del maxilar. ¿Se acuerdan que ahí teníamos en la cara externa del maxilar la apófisis piramidal? Bueno, en el vértice truncado se va a articular justamente este borde antero-inferior del hueso malar. Y el póstero inferior, el último de los bordes, el póstero inferior, es el que se va a continuar con la apófisis cigomática que viene del hueso temporal. Cuando se articula, forman o terminan de cerrar lo que es el arco cigomático. Entonces, este es el borde antero-superior, este el póstero superior, este el antero-inferior y este el póstero inferior. Bien. Ahí lo tenemos de vuelta, a los cuatro bordes, por las dudas, para que no tengan dudas. Entonces, el antero superior, el póstero superior, el antero inferior y el póstero inferior. El póstero inferior continuándose con la apófisis cigomática, el antero inferior articulándose con el vértice de la apófisis piramidal del maxilar, el antero superior formando el contorno de la órbita y el póstero superior formando parte de lo que es la fosa temporal. Bien, cuando vamos a los ángulos, también tenemos cuatro ángulos. De los cuatro ángulos tenemos el ángulo superior, el ángulo posterior, el ángulo anterior y el ángulo inferior. El ángulo superior se va a articular con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. Ustedes saben que el hueso frontal ahí formaba la apófisis orbitaria externa, ¿no? El arco superciliar. Entonces ahí con eso se articula el borde superior del hueso malar. El borde posterior es el que se va a continuar con lo que es, el ángulo, estamos hablando del borde. El ángulo posterior se va a articular con la apófisis cigomática del temporal, ese es el ángulo posterior, y los dos ángulos, el anterior y el inferior, se articulan con el vértice de la apófisis piramidal del maxilar. Entonces ahí tienen los cuatro ángulos: ángulo superior, ángulo posterior, ángulo anterior y ángulo inferior. Bien. Vamos a ver ahora entonces el hueso lagrimal o unguis. El hueso lagrimal o unguis va a presentar dos caras y cuatro bordes: borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Y dos caras. En este caso estamos viendo la cara externa, ¿no? Por eso les pongo cara externa. El unguis o lagrimal es este huesito que ven en color rojo. Bueno, esta cara externa se llama también cara orbitaria, y se va a relacionar con lo que es va a tener una cresta. Lo primero que nosotros vemos ahí es una cresta, que es la cresta lagrimal,
y que va a ayudar a formar, junto con una cresta que está también en la rama ascendente del maxilar, un conducto que es el conducto lagrimal, ¿no? El conducto lagrimal. Entonces, nosotros en esta cara tenemos, o cara orbitaria, como ustedes ven, está formando parte de la pared interna de la fosa orbitaria, bien, la cresta lagrimal. Y que va a constituir, como les digo, el conducto lacrimonasal. Si nosotros nos vamos ahora a la cara interna, nosotros cuando vemos la cara interna, este es el lagrimal o unguis, es decir, va a formar parte de lo que es la pared externa de fosa nasal. Se va a articular hacia adelante con la rama ascendente del maxilar. Si nosotros volvemos hacia atrás, ahí lo tenemos de nuevo, este es el maxilar, esta es su rama ascendente. La rama ascendente del maxilar, recuerden que arriba se continuaba con la apófisis orbital interna, ¿no? Del frontal, ahí arriba. Y después se va a articular hacia adelante con los huesos nasales y hacia atrás con el lagrimal. Entonces, el lagrimal se va a articular por su borde anterior justamente y con lo que es la rama ascendente del maxilar. Y ahí se va a formar un conducto, un canal, que es el canal lacrimonasal. Si nosotros ahora vemos por la cara interna, el lagrimal o unguis, es este que ustedes ven aquí, detrás justamente de la rama ascendente del maxilar, y bueno, este va a formar parte, esa cara, de lo que es la pared externa de las fosas nasales. Pared externa de fosas nasales. Cuando veamos fosas nasales van a ver que todo esto es parte de la pared externa de fosas nasales. Entonces, una partecita la está formando el hueso el lagrimal o hueso unguis, en su cara interna, que es la cara nasal. La otra era la cara orbitaria, ¿no? Esta es la cara externa, la cara orbitaria, porque mira la órbita, y esta es la cara interna o cara nasal. Entonces, repetimos los bordes, porque ya vimos las dos caras, la cara externa y la cara interna, y de los bordes dijimos que teníamos un borde superior. El borde superior se va a articular con la apófisis orbital interna del frontal. El borde inferior se articula con el maxilar, el borde anterior con la rama ascendente del maxilar, y el borde posterior se va a articular con las masas laterales del etmoides, con la cara anterior. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaron el hueso etmoides, en la cara anterior de las masas laterales tenía una serie de hemiceldillas que dijimos que se completaban, o sea, se terminaban de completar en celdas, digamos, neumáticas, cavidades neumáticas completas, cuando se articulaba con el hueso lagrimal o hueso unguis. Formaban las celdas que se llamaban etmoido-ungueales. Entonces, por eso sabemos que el borde posterior del hueso lagrimal o unguis se articula con la cara anterior de las masas laterales del etmoides. Entonces, repetimos, el lagrimal, dos caras, externa e interna. La externa es la lagrimal, la orbitaria, la interna es la nasal, y cuatro bordes: borde superior para la apófisis orbital interna del frontal, borde inferior para el maxilar, borde anterior para la rama ascendente del maxilar y borde posterior para la cara anterior de las masas laterales del etmoides. Acá lo tenemos de vuelta, al hueso unguis. Bien, continuamos ahora con otro de los huesos, que es el cornete inferior. El cornete inferior entonces va a presentar, digamos, caras. Vamos a reconocerle dos caras, una cara interna y una cara externa. Vamos a reconocerle un borde superior, un borde inferior y dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de las caras. Primero decimos que es un hueso par. El cornete es un hueso par, está situado en la parte inferior de las fosas nasales. Y ustedes recordarán, porque ya estudiaron etmoides, que teníamos justamente el etmoide con sus dos cornetes, el cornete superior y el cornete medio. Y decíamos justamente en ese momento que el cornete inferior no formaba parte del etmoide, justamente porque es un hueso del macizo facial, del viscerocráneo, y eso por eso lo estamos estudiando ahora. Entonces este que viene en color rojo es el cornete inferior, y la cara que nosotros estamos viendo acá es la cara interna. Esta cara es convexa, la cara interna es convexa, y va a mirar hacia el interior de las fosas nasales, es decir, va a mirar hacia la parte del tabique de las fosas nasales. La cara externa, que nosotros acá no la podemos ver bien, la cara externa va a ser cóncava y va a estar limitando lo que era el meato inferior. O sea,
acuerdan que cada uno de los cornetes limitaba un espacio que era el meato. Entonces, meato superior, meato medio, y ahora tienen el meato inferior, donde termina el conducto lacrimonasal. Meato inferior, donde termina en las fosas nasales el conducto lacrimonasal. Entonces, repetimos, cornete inferior, dos caras. Cara interna que está mirando hacia el tabique de fosas nasales y cara externa que ayuda a completar o a cerrar lo que es el meato inferior. De los bordes dijimos que teníamos dos bordes, un borde inferior y un borde superior. El borde inferior es libre, es decir, está libre dentro de lo que es la fosa nasal. Es un borde que nosotros lo vamos a poder ver en esta imagen. En esta imagen estamos viendo justamente esta que es la cara interna. Ustedes ven que mira hacia el tabique de fosas nasales, la cara interna que era convexa, y esta es la cara externa que es cóncava. Es cóncava. Y eso ayudaba a delimitar lo que era el meato inferior. Y a su vez teníamos entonces dos bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde inferior es libre, como ustedes ven, queda acá dentro de la fosa nasal, y el borde superior es un borde que es adherente, es decir, ese borde superior está fusionado, en la imagen anterior lo veíamos mejor, en esta imagen el borde superior está fusionado en lo que es la pared externa de la fosa nasal, es el borde adherente. Ahí nosotros vamos a encontrar que hay tres apófisis, una apófisis lagrimal, que se va a articular con el hueso lagrimal o con el unguis, una apófisis maxilar, que va a ayudar a cerrar lo que es el orificio del seno maxilar, y una apófisis etmoidal que se articula con la apófisis unciforme, que ustedes saben que estaba en la cara inferior de las masas laterales del etmoide. Entonces ese es el borde superior, el borde adherente. Y después dijimos que le consideramos dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior se va a articular con una cresta que estaba en la cara interna de la rama ascendente del maxilar. Entonces esta era la rama ascendente del maxilar, en la cara interna, ahí tiene una cresta que ayuda a articularse con, digamos, lo que es el extremo anterior. Y el extremo posterior se va a articular con otra cresta que está en la cara interna de la porción vertical del palatino. Este hueso se llama palatino. Entonces en la porción vertical del palatino hay otra cresta y ahí se articula el extremo posterior del cornete inferior. Entonces ya tenemos los dos extremos, anterior y posterior, el borde superior adherente con sus tres apófisis, la lagrimal, la maxilar y la etmoidal, y por último el borde inferior, que es el borde libre que mira hacia el interior de las fosas nasales. Bien, ahí lo tenemos de nuevo a los cornetes. Estos serían los cornetes medios y los cornetes inferiores. Superior no se alcanza a visualizar. Y por último nos queda en esta primera parte, vamos a ver lo que son los huesos nasales. Huesos nasales, o también llamados huesos propios de la nariz, se llamaban antes. Estos huesos son muy sencillos, se le va a reconocer dos caras, una cara externa que es la que estamos viendo, una cara interna, se le reconoce un borde superior, un borde inferior, un borde interno y un borde externo. En cuanto a la cara, decimos que la cara anterior es convexa, es lisa, va a ayudar a fijar algunos de los músculos de la mímica y nada más, para que me esta cara, este hueso, como les digo, es muy sencillo. La cara inferior es cóncava. La cara inferior es cóncava y esa cara va, la cara posterior es cóncava y esa va a mirar hacia el interior de lo que es las fosas nasales. Entonces, cara anterior, cara posterior. En cuanto a los bordes, dijimos que tenemos un borde superior, un borde inferior, un borde interno, un borde externo. El borde superior se va a fijar, digamos, dentado, se va a fijar con lo que era la escotadura nasal del hueso frontal. El borde inferior va a servir para terminar de cerrar lo que es el orificio anterior de las fosas nasales. Ustedes ven que este es el orificio anterior de fosas nasales, que como habíamos dicho, la mayor parte lo formaba la escotadura nasal del borde anterior del hueso maxilar, ¿no? Bueno, la completa hacia arriba el borde inferior de los huesos nasales. Y ahí se va a fijar lo que son los cartílagos de la nariz. En cuanto al borde interno, ustedes ven, sirve para articularse con el hueso nasal del lado opuesto,
Recuerden que esa era una sinartrosis sin fibrosis sutura armónica, lo habíamos mencionado en generalidades. Y después tenemos el borde externo, que el borde externo va a servir para articularse con el borde anterior de la rama ascendente del maxilar. Entonces, esto es maxilar, esa era la rama ascendente. Entonces, en la rama ascendente habíamos dicho que se fijaba por delante el hueso nasal, el borde externo de los huesos nasales. Y por detrás, ese rojo, ustedes ya saben que es el hueso lagrimal o unguis. Y hacia arriba terminaba en lo que era la apófisis orbital interna de los huesos frontales, o del hueso frontal. Bien, entonces con esto terminaríamos lo que es la primera parte de huesos del macizo facial, del viscerocráneo, y los restantes lo vamos a completar en el próximo video.